Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes. Bienvenidos a esta continuación de la sesión de modelos de generación y atracción de viajes, particularmente factor de crecimiento, regresión lineal multivariante y pues vamos a continuar con la explicación de estos modelos de generación de viajes. Recuerden que pues estamos en un modelo general de cuatro etapas que nos dice primero genera los viajes, después establece la distribución origen-destino, después la asignación modal, qué modos de transporte estamos ocupando y finalmente la asignación horaria. Bueno, para eso me voy a permitir compartir la presentación que iniciamos, que iniciamos en el video pasado. En esta presentación hablábamos principalmente de las variables explicativas y bueno, pues vamos a continuar entonces con el modelo de factor de crecimiento. Este modelo nos dice que podemos predecir en los viajes que se van a estar dando en una zona de estudio. Perdón, no es factor de crecimiento, es la tasa de generación, el método de la tasa de generación, la cual nos dice que si conocemos el porcentaje o la superficie en hectáreas o en metros cuadrados de cada uso de suelo y conocemos el total de viajes que se genera en cada zona de este tipo, entonces vamos a tener una tasa de generación de viajes con la cual predecir. Además de este método de tasa de generación que explicamos en el video pasado, tenemos el método de factor de crecimiento. Este método consiste, bueno, nos dice que es un método expeditivo, es decir, que es poco preciso, pero es fácil de comprender y de aplicar y es generalmente utilizado en la actualización y proyecciones de viajes estimados de estudios anteriores. Es decir, si yo tengo resultados de estudios, por ejemplo, en Ciudad de México 2007 y 2017, con estos datos yo puedo predecir lo que está pasando o lo que va a pasar en cuanto a generación y atracción de viajes en periodos posteriores. La expresión básica del modelo de factor de crecimiento es que TI va a ser igual a FI por T minúscula I, donde pues TI se refiere a los viajes futuros en la zona I, TI se refiere a los viajes actuales en la zona I y FI es el factor de crecimiento. Básicamente los viajes futuros se van a obtener multiplicando los viajes actuales por este factor de crecimiento. De tal manera que si nosotros tenemos para las zonas de la zona 1 a la zona N, tenemos los datos de los viajes en el año 0 o en el año de referencia. Para nosotros el año de referencia es 2017 porque estamos tomando los datos de la encuesta origen-destino de ese año. Entonces, los viajes actuales o los viajes del año base TI son los viajes que tenemos en el portal y que hemos registrado, por ejemplo, para las alcaldías de la Ciudad de México y municipios. Lo podríamos hacer también a nivel de distrito. No lo estamos haciendo ahorita porque no tenemos la zonificación de los distritos, pero en algún momento, si tenemos acceso a esta información de los distritos, podríamos hacer la tabla por distritos y calcular el número de viajes o establecer el número de viajes que hay en cada una de esas zonas y multiplicar por el factor de crecimiento para el año
para un año futuro. En este caso lo podemos hacer para 2020 o para 2021. Si conocemos el factor de crecimiento del año base, que es 2017, al año de estudio, a un año futuro, entonces haríamos el ajuste de los viajes que se presentan en cada una de las zonas. Para eso, bueno, pues el factor de crecimiento se va a calcular con la fórmula que tenemos aquí. Factor de crecimiento de la zona I va a ser igual a la población de la zona I en el año de proyección por I, bueno, aquí nos lo dice, PI se refiere a la población, IDI es el ingreso promedio familiar, MDI es la motorización o la tasa de motorización, autos por hogar, todo eso en la zona I. El superíndice 0 corresponde al año base y el superíndice N corresponde al año futuro. Entonces, si yo ya tengo una tabla en la que se registran los viajes de cada una de las zonas, esto aplica para los viajes generados o atraídos, sean de martes a jueves o sábado, son los mismos. O sea, esta fórmula aplica para cualquiera de esos cuatro viajes. Viajes generados de martes a jueves o viajes generados en sábado, viajes atraídos de martes a jueves o viajes atraídos los días sábado. Si conocemos los datos de población, de ingreso y de motorización, podemos calcular mediante el factor de crecimiento los viajes que se dan en años posteriores. Por ejemplo, teníamos una estimación de población para el año base, que es la estimación 2018, que nos da el CIAN. Tenemos la población para el año 2020, que tenemos del INEGI. El ingreso como tal no lo tenemos, porque yo les comentaba que INEGI no nos da una variable de ingreso, pero podemos buscar alguna otra variable que sea representativa del ingreso familiar, y la motorización, que sí la tenemos para 2020, pero que pues no la tenemos para el año base, que es 2017. Bueno, no la tenemos directamente, la podemos interpolar. ¿Sale? Si se dan cuenta, este método en realidad es muy sencillo, al igual que el método anterior, pues estos métodos son bastante sencillos. Yo les voy a pedir que para tasa de generación y factor de crecimiento tomen nota de estas fórmulas. Recuerden que por ahí hay una actividad en la que ustedes van a subir sus notas, las notas que han tomado de todos estos videos a lo largo del semestre. Me van a tomar fotos de esas notas y van a subirlas. De preferencia tomen la foto y péguenla en un documento en Word, así como tengan su cuaderno, y eso lo van a subir como evidencia, y pues va a ser una de las actividades a desarrollar o de las actividades finales. En esas notas, por favor, incluyan estas fórmulas. Como se pueden dar cuenta, pues esta fórmula es muy sencilla. Para estos modelos, yo no me estoy deteniendo tanto en la aplicación de las fórmulas porque, bueno, ustedes como ingenieros, pues ya son bastante hábiles en la aplicación de fórmulas. Básicamente, solo tienen que sustituir valores teniendo pues los datos del año base, del año de referencia, y pues de esa manera calcular los métodos de factor de crecimiento. Esto, pues les digo, es realmente muy sencillo. Miren, un caso hipotético sería una tabla en la que tengamos pues que la población del año base
para una zona de estudio, vamos a suponer que son 15,000 habitantes, mientras que para la población para el año de referencia va a ser igual, la población para el año N va a ser igual a 22,000 habitantes. Sabemos que pues el ingreso familiar para el año base corresponde a un promedio de 16,000 pesos por habitante, bueno, por hogar, 16,000 pesos por hogar. Vamos a ponerle aquí. Ok, 16,000 pesos por hogar. Y el ingreso para el año de referencia sea pues de 16,500 pesos. 16,500 pesos. Y que además pues tenemos que la tasa de motorización es de tasa de motorización para el año base. El año base es el año en que se aplica la encuesta origen-destino. Si la tasa de motorización, supongamos que es de 1.8 vehículos por hogar, y que la tasa de motorización para el año de estudio o el año que nos interese, para el año N, va a ser igual a 1.85 vehículos por hogar. Vamos a calcular bueno, aquí calcular el factor de crecimiento F y determinar el pronóstico. Se me olvida que aquí no puedo acentuar. Pronóstico de viajes en año de estudio. Bueno, aquí no puedo poner el año. Vamos a poner el año. Bueno, para que nosotros podamos calcular el factor de crecimiento, tenemos que consultar la fórmula. Y para que hagamos un pronóstico de los viajes que vamos a tener en la zona, pues necesitamos una matriz donde se establezca para cada zona de estudio. Por ejemplo, tengo los resultados de una encuesta origen-destino. Esta va a ser mi zona o mis diferentes zonas. Estos van a ser los viajes en el año 0 o en el año de referencia, en el año base. Y vamos a poner pues 3 zonas, la zona 1, zona 2 y la zona 3. Y entonces vamos a decir que en la zona 1 tenemos un total de viajes observados de 12,000. En la zona 2 tengo 15,000 viajes observados. Y en la zona 3 tengo 10,500 viajes observados. ¿Sale? Y que pues para estas 3 zonas los datos de población acumulados pues son estos. Es decir, la población acumulada de estas 3 zonas en el año base eran 15,000.
Para el año de referencia eran 22,000. O sea, estos datos aplican para las 3 zonas. Entonces, con un solo factor de crecimiento, yo puedo calcular los viajes futuros en cada una de estas zonas mediante factor de crecimiento. Para eso voy a determinar que el factor de crecimiento va a ser igual a la población en el año de estudio multiplicado por el ingreso en el año de estudio multiplicado por la tasa de motorización en el año de estudio, y esto pues entre la población en el año base por el ingreso en el año base. Estos superíndices no son potencias, solamente son indicativos año base y año de estudio por la tasa de motorización en el año base. Y eso pues realmente se traduce en hacer una sustitución que sería pues arriba 22,000 habitantes por el ingreso, que son para el año base, para el año de estudio 16,500. Aquí no voy a poner unidades porque se van a cancelar. 16,500 por la tasa de motorización para el año de estudio 1.85. Les repito, vean que las unidades son las mismas, entonces habitantes entre habitantes se cancelan, pesos entre pesos se cancelan, vehículos sobre hogar también se va a cancelar. Así es que el factor de crecimiento es adimensional y eso lo voy a dividir entre los datos del año base, 15,000 habitantes por un ingreso de 16,000 pesos por hogar por una tasa de motorización de 1.8. Y eso finalmente me da un factor de crecimiento de, pues déjenme hacer las operaciones aquí en el celular. Son 22,000 por 16,500 por 1.85, y eso lo voy a dividir entre 15,000 multiplicado por 16,000 multiplicado por 1.8 vehículos por hogar. Y eso me da un factor de crecimiento de 1.55. Entonces lo que voy a hacer para actualizar mi matriz de generación de viajes para cada zona es multiplicar los viajes que tenía en el año base por el factor de crecimiento, y con eso voy a tener los viajes para el año de estudio. Así es que si multiplico 12,000 por 1.55, me da que para la zona 1 voy a tener 18,600 viajes. Para la zona 2, pues voy a multiplicar 15,000 viajes por el factor de crecimiento, que es 1.55, y eso me va a dar 23,250 viajes. Y para la zona 3, pues otra vez voy a multiplicar 10,500 viajes por el factor de crecimiento 1.55, y eso me va a dar 16,275 viajes. Entonces multipliqué los viajes del año base por el factor de crecimiento y con eso obtuve los viajes del año de estudio. Eso lo puedo hacer pues con información sociodemográfica de cada zona de estudio y los resultados de la encuesta origen-destino en un año base, en este caso del 2017.
Este mismo procedimiento lo podemos aplicar para el método de la tasa de generación, ¿sale? En este caso vamos a plantear un caso hipotético en el cual, pues me dicen que en una zona de estudio, yo con los datos del catastro que presentaba en el video anterior, con los datos del catastro, yo tengo mi zonificación, por ejemplo, tengo las alcaldías, algunas alcaldías de la Ciudad de México, y entonces en estas alcaldías, pues yo le voy a poner aquí que estas son alcaldías, y pues que en estas alcaldías voy a tener, bueno, déjenme empezar de nuevo porque aquí ya se arruinó esta parte. Vamos de nuevo, entonces, bueno, voy a tener las alcaldías. Ustedes disculparán, apenas estoy ocupando esta herramienta. Y en las alcaldías voy a tener uso de suelo, diferentes usos de suelo, y voy a tener los viajes registrados en el año base, que también lo voy a representar como 0. Y de ahí voy a tener una tasa de generación, tasa de generación o de atracción. Aquí por eso le voy a poner tasa G diagonal A. Puede ser generación o atracción. Y de ahí pues voy a tener una matriz con siempre esta matriz va a ser con el año base, o sea, en el año en que se hicieron los estudios. En nuestro caso, 2017. La idea es que nosotros hiciéramos un ensayo de encuesta origen-destino. Obviamente no tenemos los recursos necesarios para llevarla a cabo, pero sí estamos replicando el procedimiento de planeación, calibración de instrumentos y demás. Entonces vamos a retomar el caso de Azcapotzalco. Y en Azcapotzalco vimos que teníamos uso de suelo habitacional, teníamos uso de suelo industrial, teníamos uso de suelo habitacional, comercial, vamos a ponerle app, diagonal comercial, y teníamos otros usos de suelo. Y vamos a suponer que para el suelo habitacional yo tengo un total de 200,000 metros cuadrados de superficie habitacionales, un número cualquiera. Mientras que de suelo industrial tengo 10,000 metros cuadrados. No lo estoy midiendo en hectáreas, lo estoy midiendo en metros cuadrados. Y que en habitacional comercial tengo otros 50,000 metros cuadrados. Y que de otro tipo de suelo, pues tengo un acumulado de 5,000 metros cuadrados. Esta es la superficie de cada uno de los suelos. Aquí me voy a recorrer los viajes para el año 0. Y acá al ladito voy a poner la tasa de generación de viajes o tasa de atracción. Y bueno, pues para habitacional supongamos que tenemos los datos
de que en todo el suelo habitacional acumulado de Azcapotzalco se presentaron 800,000, no son muchos, 40,000 viajes. Para el suelo industrial acumulado en Azcapotzalco tengo 7,000 viajes. Para el suelo habitacional comercial acumulado en Azcapotzalco tengo algo así como 12,000 viajes. Y para otros suelos voy a tener 4,000 viajes. Con estos datos yo voy a calcular la tasa de generación dividiendo los viajes entre la superficie que tenemos. ¿Sale? En este caso, si yo divido los 40,000 viajes en el suelo habitacional entre los 200,000 metros cuadrados de suelo habitacional, me da una tasa de generación de 0.2. Aquí se tiene que leer viajes por metro cuadrado. En el siguiente tengo 7,000 viajes entre 10,000 metros cuadrados. Eso me va a dar un total de 0.7 viajes por metro cuadrado. O sea, en esa zona cada metro cuadrado va a estar generando 0.7 viajes. En la siguiente fila yo voy a dividir 12,000 viajes entre 50,000 metros cuadrados y eso me va a dar un total de 0.24 viajes por metro cuadrado. Y finalmente voy a tener 4,000 viajes entre 5,000 metros cuadrados. Y eso me da un total de 0.8 viajes por metro cuadrado. Con estas tasas de generación de viaje que estamos calculando, lo que seguiría es, porque esto es para el año base, los viajes para el año base 2017. Si yo hago un estudio para, supongamos, la encuesta intercensal 2025 y encontramos que en esa encuesta intercensal para la alcaldía de Azcapotzalco se ha modificado la composición del suelo y ahora pues nuestra superficie o nuestro uso de suelo ha sufrido pues diferentes modificaciones. Pues vamos a poder calcular el número de viajes en un año de referencia a partir de nuestra tasa de generación de viajes. Si en Azcapotzalco teníamos el uso de suelo habitacional y dijimos que ese uso de suelo habitacional antes era de 200,000 metros cuadrados y ahora es de 250,000 metros cuadrados, que el suelo industrial anteriormente era
de 10,000 metros cuadrados y ahora es de 12,000 metros cuadrados, y que el habitacional comercial era de 50,000 y ahora es de 60,000 metros cuadrados, y que los otros quedan igual, pues entonces la generación de viajes, los viajes para el año base, en este caso para el 2025, se van a calcular multiplicando esta superficie habitacional por el factor de crecimiento que por la tasa de generación, que para este caso era 0.2 viajes por kilómetro, por metro cuadrado. Y entonces aquí tendríamos 250,000 metros por 0.2. Eso nos daría 50,000 viajes. En la parte industrial, yo tengo que la tasa de generación es de 0.7 viajes. Entonces, si multiplico 0.7 por los 12,000 metros, voy a tener 8,400 viajes. Y después, si yo tengo una tasa de generación de 0.24 viajes, eso lo voy a multiplicar por los 6,000 metros cuadrados que tengo. Pues aquí voy a tener 1,440 viajes. Y pues en otros suelos pues va a quedar igual. Si no cambió la composición de la superficie del uso de suelo, entonces no cambia la cantidad de viajes. Si se dan cuenta, es un procedimiento bastante sencillo. La cuestión de estos modelos, o particularmente de generación de viajes, el principal problema es la obtención de la información, porque aquí estamos en la situación de ahora que, pues, ¿de dónde obtengo estos datos? ¿De dónde obtengo los metros o las hectáreas de uso de suelo de cada tipo en una zona de estudio como Azcapotzalco? O pues tenemos un problema para la encuesta origen-destino que nos dice cuántos viajes totales tenemos en cada zona, pero no nos dice cuántos viajes se generan en habitacional, cuántos viajes en industrial, cuántos en habitacional comercial, cuántos en equipamiento o en cualquier otro uso de suelo. Lo mismo pasa pues para el factor de crecimiento, pues tenemos datos de la población en un año de estudio, pero no la población en el año base, porque no tenemos población en el año 2017. Tenemos una aproximación. No tenemos el ingreso de las familias ni para el 2021 ni para el 2017. Tenemos tasa de motorización de 2020, pero no tenemos tasa de motorización de 2017. Entonces, muchas veces, bueno, no muchas veces, el problema práctico de estos modelos es tener la información adecuada. A partir de la información que yo tenga, será el modelo o la adaptación al modelo que voy a hacer para predecir nuestros viajes
en un año de referencia. ¿Sale? Estos han sido los métodos de tasa de generación y método de factor de crecimiento. Una continuación o una extensión del método que habíamos visto de regresión lineal se da ahora para una regresión lineal multivariante, que sería el tercer método que vamos a comentar. La regresión lineal multivariante se basa pues en la idea de que aquí nos lo dice, el método de regresión lineal multivariante es un procedimiento estadístico en el que se establece una relación lineal entre una variable dependiente, que sabemos que son los viajes, y variables independientes o variables explicativas. De acuerdo a una expresión t, donde t son los viajes, es igual a k, que es la intercepción con el origen, más beta 1 por x1, más beta 2 por x2, más hasta beta n por xn, donde t es la variable dependiente, en nuestro caso los viajes producidos o atraídos en una zona, x1 a xn son las variables independientes o variables explicativas, y beta 1 y beta 1 son los coeficientes de la regresión lineal. K es el término independiente que representa la parte de la variable dependiente no explicada por las variables independientes. En este caso, el residuo sería, pues, digamos, la cantidad de viajes que no se pueden explicar por estas variables independientes. Cuando en la regresión lineal univariante decíamos y es igual a mx más b, la ordenada en el origen nos representaba el número de viajes que no se podían explicar por esta correlación. Cuando yo decía que hiciéramos que beta fuera igual a 0, estábamos ajustando todos los viajes a la explicación, o más bien que todos los viajes eran explicados por la variable población. Si en este caso respetamos que beta o que la K sea diferente de 0, vamos a reconocer que una cantidad de viajes no va a ser explicada por estas variables. El método de regresión lineal multivariante, en este método, los parámetros de la ecuación de regresión, es decir, los coeficientes de regresión y el término independiente, se determinan mediante software estadístico. En nuestro caso vamos a ocupar Excel. Además de los parámetros mencionados, se debe reconocer también el grado de ajuste de la ecuación de la regresión a los datos, y este grado de ajuste se mide a través de dos indicadores. Y los indicadores son el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, ya lo comentamos en los modelos anteriores, cumpliéndose que el R cuadrado siempre va a estar entre 0 y 1. Este indicador representa la proporción en que las variables independientes se explican la variabilidad de la variable dependiente. Cuando más próximo a la unidad, mayor es el grado de ajuste. Y el otro es el error estándar de la estimación, que se calcula con esta fórmula, pues únicamente por efectos didácticos pongo las variables asociadas a esta fórmula, aunque pues Excel nos cuantifica tanto el error de determinación como el error estándar. Solamente tenemos que revisarlo. Y como lo hicimos en el video, en el primer video de esta semana, pues elegir el mejor modelo a partir del error y del R cuadrada que nos da.
En la regresión lineal multivariante, algunas de las variables explicativas que se pueden tomar son, y que se han documentado en otros estudios y que proponen los autores, pues es la población, como lo hicimos nosotros inicialmente. También puede ser la población mayor de 5 años, puede ser el número de hogares, el número de personas empleadas, el número de automóviles, la población estudiantil, el área de suelo residencial, la distancia al distrito central. En cuanto a la producción y atracción de viajes no basados en el hogar, pueden ser empleos industriales, empleos de servicios, empleos en comercios, empleos públicos, otros empleos, empleos totales, matrículas y las unidades económicas, como nosotros también lo hicimos en la atracción de viajes. Con este tercer modelo, entonces, es un modelo más robusto porque está tomando diferentes variables y de esa manera, pues nosotros mejoramos nuestros modelos de pronóstico para tener mejores estimaciones en otros años o en otros niveles de agregación. Digo, porque estos modelos no solamente aplican en series temporales, es decir, yo hago el estudio en 2007, ese es mi año base, perdón, en 2017, y quiero determinar el número de viajes que habrá, por ejemplo, en 2025. Esa es una aplicación de los modelos de generación-atracción, pero también puedo decir, bueno, yo tengo tantos viajes a nivel alcaldía, pues ahora quiero saber cuántos viajes voy a tener a nivel AGEP o cuántos viajes voy a tener a nivel manzana. Esas serían las otras aplicaciones de los modelos de generación. Particularmente para zonas de estudio más pequeñas, estamos ocupando estos modelos de generación, ocupamos la regresión y vamos a ocupar estos modelos que estamos viendo en este momento. Bueno, vamos con la regresión lineal multivariante. Para esa regresión lineal, pues voy a ocupar la base de datos que construyeron en conjunto para la zona metropolitana del Valle de México. Para la zona metropolitana del Valle de México ya tenemos los viajes que se están generando para cada una de las alcaldías. Yo voy a tomar entonces los viajes de Ciudad de México, voy a tomar población y voy a tomar los viajes generados de martes a jueves, que son los datos que están completos al momento. Y voy a crear pues un nuevo documento para hacer un ejemplo de análisis de regresión multivariante. Bueno, me hace falta un encabezado. Vamos a tomar entonces los datos de nombre, población y viajes generados. Y con esto voy a construir mi tabla de regresión. Voy a insertar aquí otra variable u otras dos variables. Y vamos a renombrar aquí. Los viajes generados de martes a jueves, esta va a ser mi variable independiente.
Y las variables que tenga aquí van a ser mis variables explicativas o independientes. Porque aquí la variable y, que son los viajes, es variable dependiente. Los viajes dependen de las otras variables. Una variable explicativa es la población. Y bueno, yo aquí tenía la población al año 2018 porque es la que más se acerca a, pues a esta, es la que más se acerca a, al año de estudio que fue en el año 2017. Y bueno, pues vamos entonces a consultar que además yo ya tengo la población al año 2020. Sí, porque esta era la población al año 2018. Tengo población al año 2020. Y para eso voy a tomar una base de datos. Déjenme buscar la base de datos de municipios. Datos municipales. Esta. Ok, miren, yo ya tengo la población total al 2020. Y con esto vamos a hacer algunos ajustes. Pero no están ordenadas. Ok, bueno. Explico lo que estoy haciendo. Tengo esta base de datos. Es un filtrado de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 para las alcaldías de la Ciudad de México. Lo que pretendo hacer es una comparativa de la población que tengo en el año 2018 y la que tengo en el año 2020. Población 2020. Solamente voy a ajustar Cuauhtémoc. Lo que pasa es que si ustedes observan, pues no están ordenadas concretamente. Y al no estar ordenadas, pues no puedo copiar y pegar. ¿Sale? Bueno, lo que sí puedo hacer es convertir en tabla esto. Seguramente ustedes ya me dejan. No. Sí, no me deja. Quiero convertir en tabla esta parte. Esta es una tabla con... Sí. Ok. Vamos a ordenar de la A a la Z. Y esto también lo voy a convertir en tabla para ordenar de la A a la Z. Y entonces ya copio y pego. De Álvaro Obregón, Azcapotzalco. Bueno, aquí está. No está Azcapotzalco. Ok, es que esto no apareció. Ok, bueno. A veces hay fallas, muchachos, pero seguramente ustedes lo podrán hacer mejor
Estoy ordenando de la A a la Z. Ok. Copio datos y pego valores. Y nada más voy a poner en orden esta tabla. Ok, esto. Vamos a quitar de aquí. Estas son nuestras variables explicativas. Estos son nuestros viajes generados. Estoy tratando de ordenar la tabla lo mejor posible para facilitar su comprensión. Y bueno, con esto, muchachos, pues miren, tengo una tabla con población en 2018 y en 2020. Vamos a ilustrar primero la manera en que podríamos ocupar, por ejemplo, el modelo de factor de crecimiento. El modelo de factor de crecimiento nos dice que los viajes en una zona I van a ser igual al, bueno, los viajes en una zona I para el año de estudio va a ser igual al factor de crecimiento en la zona por el número de viajes que se registraron en la zona en el año base. ¿Sale? Y entonces, con esta fórmula, yo puedo ver que el factor de crecimiento sería la relación que tenemos entre la población del año de estudio entre la población del año base por el ingreso del año de estudio entre el ingreso del año base por la tasa de motorización del año de estudio por la tasa entre la tasa de motorización del año base. Esto está documentado en la literatura. Si no conozco los valores de algunas de estas variables o puedo o tengo datos que asumen que las variables se han comportado igual, pues puedo dejarlas como 1. O finalmente, si siguen teniendo el mismo valor, esto se hace 1. Si el ingreso no ha cambiado y el ingreso en el periodo de estudio, en este caso en el año 2020, es el mismo que en el 2017, estos elementos se vuelven 1. Lo mismo que la tasa de motorización. No es que se vayan, estos elementos se convierten en 1, de tal manera que el factor de crecimiento solo se obtiene dividiendo la población del año de estudio, en este caso 2020, entre la población del año base. Así es que como la población del año base la estamos haciendo a 2018, esta columna 4 en realidad va a ser mi columna de factor de crecimiento. Y la voy a obtener dividiendo la población al 2020 entre la población al 2018. Y con eso voy a obtener un factor de crecimiento.
Entonces divido población 2020 entre población 2018. ¿Sale? Ahí en automático se calculan los valores y estamos teniendo una columna que es la columna de factor de crecimiento. Y con este factor de crecimiento yo puedo calcular, estos son los viajes generados al año base 2017, y entonces puedo calcular ahora los viajes generados de martes a jueves para el año base, bueno, más bien para el año de estudio 2020, que es el dato que tengo de población. El modelo de factor de crecimiento me dice que los viajes para el año N de la zona de estudio I van a ser igual al factor de crecimiento en la zona I por los viajes en la zona I del año base. Así es que lo que voy a hacer es que voy a multiplicar los viajes de cada zona por el factor de crecimiento, y con eso voy a obtener los viajes para el año 2020. Aunque solo sean 3 años los que hayan pasado, tenemos información para hacer el ajuste. Así es que multiplico factor de crecimiento por viajes y con eso actualizamos y tenemos los viajes para el año 2020, que van a ser viajes, bueno, son un poco más, ¿sale? Tenemos un crecimiento y bueno, pues ya voy a borrar esta columna, y con esto, bueno, pues tengo mis viajes, los viajes que se están dando al 2020. Esto sería ocupando el factor de crecimiento, el modelo de factor de crecimiento. Este es otro ejemplo, pero ahora lo estamos viendo en Excel. Ustedes pueden ver que casi en todas las zonas la población se incrementó, así es que el número de viajes también debería de incrementarse. Con este modelo hago el ajuste para el número de viajes actuales. Ahora bien, con estos datos actuales voy a hacer una regresión multivariante. Para eso voy a consultar los datos municipales que hace un momento desagregué. Miren, tengo población total, población femenina, población masculina, y tengo la población de 0 a 2 años, población de 5 y más. Aquí tengo población de 5 y más. Y pues, por ejemplo, en la literatura, aquí lo mencionábamos, que se puede ocupar para los estudios de regresión la población mayor de 5 y más años. O sea, no tomes la población total, toma la población de 5 y más años. Así es que lo que voy a hacer es tomar solo esta población. Se debe de entender que pues los menores de 5 años no viajan solos o no viajan tanto, o viajan solo con sus padres, y por eso es que solamente tomamos población de más de 5 años. Pero lo que voy a hacer es dividir. Voy a tomar población de 5 y más, pero, ok, población de 5 y más, pero lo voy a tomar en femenino y en masculino.
O sea, voy a tomar dos variables. Voy a probar la hipótesis de que hombres y mujeres hacen viajes diferenciados. O sea que tal vez algunos viajen más que otros. Claro, esta prueba pues, tendría que estar soportada en la literatura. Pero ahorita voy a construir la tabla. Miren, voy a pegar estos datos aquí. Voy a insertar algunas celdas para ordenar esto. Ojo, estoy tomando la base de datos del INEGI que ya fue filtrada. Bueno, ya la filtré para que pues me reporte únicamente los datos a nivel alcaldía en Ciudad de México. Y pues voy a insertar estos. Bueno, esta es parte de la depuración de las bases de datos. Recuerden que pues yo tengo aquí un orden distinto. Así es que primero voy a ajustar mis valores. Los voy a poner en orden alfabético para después poderlos integrar a la tabla conjunta que tengo. Ok, entonces ya están. Vamos a ponerlos de la A a la Z. Ya están ordenados. Me verifico Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, hasta Xochimilco. Entonces voy a tomar estas dos variables explicativas y las voy a incluir aquí. Estas variables son población mayor a 5 años, femenino. Y acá voy a tener población mayor a 5 años, masculino. Y estas van a ser mis dos variables explicativas para el modelo de regresión que voy a ocupar. O sea, ya hice primero un modelo de regresión. Bueno, hice un modelo de generación que fue factor de crecimiento. E hice y ahora voy a hacer un modelo multivariable. Estas son mis variables explicativas. Los viajes es mi variable dependiente. El estudio o el análisis que voy a hacer va a ser al año 2020. Para aclarar mejor esto, miren, estoy tomando mi variable de viajes, ya están ajustados al 2020, esta es Y. Las personas mayores a 5 años femeninas van a ser la variable X1, las personas mayores a 5 años masculinos va a ser mi variable 2. Y yo voy a buscar una regresión lineal de la forma Y igual a beta 1 por X1 más beta 2 por X2 más una constante, entendiendo que esta constante serán los viajes que no se alcancen a explicar por esta correlación población masculina, población femenina. ¿Ok? Sigue siendo un análisis de regresión lineal, pero en lugar de tomar una variable explicativa, como era la población, tomo dos variables explicativas. Población mujer, población hombre, para ver si es que con estos datos hay indicios para pensar que pues los hombres o las mujeres viajan en diferentes cantidades.
Si no hay diferencia, la misma regresión lineal nos va a ajustar a valores iguales. Bueno, ya se reinició mi documento de Excel y no había guardado cambios. Así es que, pues vamos a esperar. Vamos a esperar que se haya guardado algo. Si no, pues vamos a tener que iniciar todo desde cero. Bueno, vamos a esperar entonces que esto termine. Bueno, ya con la tabla, ya teniendo la tabla que mostraba al final, pues tendríamos que hacer el mismo análisis de regresión, solo que en lugar de tomar los campos, un solo campo para la variable X, tomaríamos un rango de valores. Bueno, pues aquí mi Excel ya se pasmó. Parece ser que sí va a recuperar cambios. No, no se recuperaron los cambios, muchachos. Pero bueno, pues entonces ya a ustedes les tocará. Sí, aquí se quedó. Se quedó hasta el factor de crecimiento. Bueno, ni modo, pues entonces vamos rápidamente a construir la tabla. Esto va a ser para la carpeta de la universidad, módulos de demanda y el catastro. Ok. Bueno, entonces rápidamente ya tengo factor de crecimiento, vuelvo a calcular los viajes, factor de crecimiento por viajes generados en 2017 y con eso ya tengo los viajes al 2020. Vamos a insertar dos columnas para tomar los datos de hombres y mujeres de más de 5 años. Y vamos a ponerlos por acá. Población de 5 y más. Quedamos que era masculino, femenino. Esto lo voy a poner junto con el orden que tenga mis delegaciones. Y después lo voy a ajustar alfabéticamente para que pueda copiar y pegar esto a una tabla. Ok, los primeros valores de Azcapotzalco se repitieron. Ok, ya no me estoy deteniendo mucho en esto, muchachos, para alcanzar a explicar el modelo. Ok. Los ajusto. Tomo estos valores, copio y pego. Y entonces dijimos que estos eran femenino más de 5 años,
X masculino más de 5 años. Guardo cambios. Y dijimos, vamos a hacer un modelo de regresión para estas variables. Modelo de regresión multivariable. Voy a tomar dos. Esta va a ser x1. Esta va a ser x2. Y esta va a ser y. Y entonces, lo que voy a hacer es en datos. Bueno, primero voy a guardar cambios. Y ahora sí, me voy al menú datos, análisis. Esto ya lo hemos hecho. Nos vamos a ir al análisis de regresión. Esperando que Excel lo permita. Análisis de regresión. Y lo que voy a hacer es el rango de Y sigue siendo el mismo. Todos los valores de Y. Pero el rango de X voy a tomar dos columnas, que son las columnas X1 y X2. Observen, por favor, que estoy tomando la columna F y la columna G. La columna F toma los datos de las mujeres de más de 5 años. La columna G toma los datos de los hombres o los varones de más de 5 años. Y aquí estoy tomando el rango de valores, sin los encabezados. Ya está registrado, entonces la regresión no le voy a poner constante igual a 0. La salida va a ser en una hoja nueva. Quiero gráficos residuales, curva de regresión y residuos estándares. Le doy a aceptar y el rango de entrada que contiene datos no numéricos. Bueno, tengo que ajustar esto. Antes de volver a aplicar esto, selecciono. Primero voy a cancelar. Voy a seleccionar esto y lo voy a poner como números, que aparece en forma general. Ahora quiero que sean números. Esto le voy a poner decimales. Ya está como número. Y vamos a aplicar otra vez la regresión. Datos, regresión, aceptar. Y pues ya están los valores de Y, ya están los valores de X. Vean, siguen siendo los mismos. F y G. Así es que me quedo con esto. Le doy a aceptar. Ok, otra vez contiene datos numéricos. Datos no numéricos. Supongo que a la hora de copiar aquí, vamos a ver qué pasó. Estos van a ser números. Lo que voy a tomar es aquí esto. Lo voy a multiplicar por 1. Listo. Ok. Esto lo voy a multiplicar por 1. Ya, los convertí en numéricos. O sea, tomé estos datos y lo multipliqué por 1 para convertir los datos a numéricos. Un truco por ahí que les recomiendo tomar nota. Ok, entonces otra vez esperemos, la tercera es la vencida. FG, todo aceptar. Y parece que ya está calculando la regresión. Se creó en una hoja nueva.
Y aquí está la curva de regresión para cada variable. Y vámonos a revisar los coeficientes. Vean, el R cuadrado, el coeficiente de correlación es del 90%. Es una buena correlación. El coeficiente de determinación R cuadrado es de 0.82. El R ajustado es 0.79 y el error típico es de 35,000, no, 358,000. Los coeficientes de determinación están dados aquí y nos dice entonces que de acuerdo a esto nos diría que la variable y, que son los viajes, va a ser igual a x1, que sería 26.55 por x1 más, bueno, más bien va a ser menos 24.74 x2 más 112.715. Este es un modelo matemático que no correspondería a la realidad porque nos está dando un valor negativo. O sea, nos está diciendo que mientras las mujeres viajan, hacen 26 viajes al día, los hombres harían menos 24 viajes. Es un modelo espurio, bueno, cumple con la regresión, pero no tiene un sentido real, por lo que tendríamos que desechar este modelo, aunque tenga buenos datos de regresión. Voy a volver a ajustar. Vamos a probar otra vez el modelo. Vamos a hacer una regresión multivariante. Nos vamos a análisis de datos, regresión, pero ahora voy a hacer que la constante sea 0. Con eso voy a ajustar o voy a procurar que pues toda la variación de los viajes quede explicada por estas dos variables. Lo demás queda igual. Bueno, en H están los viajes, en F están las mujeres, en G están los hombres. Vamos de 4 a 19. Estamos señalando que la constante sea igual a 0. Y que nos den una hoja nueva. Le damos a aceptar. Y bueno, pues aquí nos genera otro modelo un poco más robusto, pero nos está diciendo que la correlación es del 97%, el R ajustado es del 87%, es mejor, pero tenemos el problema otra vez de que los coeficientes, tenemos un coeficiente negativo que no tendría un sentido físico. La regresión lineal tendría que tener estos viajes positivos para que tuviera un sentido y de esa manera pues poder aplicar el modelo. Al menos para estas variables hombre-mujer no tenemos un sentido. O sea, la regresión no tiene un sentido real. Si es un sentido matemático, la regresión está bien, pero no tiene una interpretación al mundo físico este modelo, por lo que lo tendríamos que desechar. ¿Cuál sería la interpretación de esto? Bueno, pues que realmente no hay una diferencia
física entre los viajes que hacen los hombres y las mujeres, y por eso no se puede establecer un modelo de regresión con ambos coeficientes positivos, o tendríamos que hacer otros ajustes necesarios para que solamente tome valores positivos los coeficientes. Bueno, vamos a probar ahora con la población económicamente activa, que tengo por acá. Debo de tener la población económicamente activa. Creo que no hay PEA preescolar. Bueno, sí tiene que estar la población económicamente activa. Entre tantas variables que tiene que estar reportando el INEGI, no encuentro la población económicamente activa. Grado escolar. Ok, aquí tengo la PEA. Población económicamente activa. Vamos a ver si esta población nos da otros indicios. Voy a borrar estas dos regresiones. Son regresiones espurias porque no nos están aportando ningún elemento concreto. Ok, entonces tomo los valores de la PEA y voy a tomar dos variables. Uno va a ser población económicamente activa. Así es que voy a borrar estos. Más bien voy a agregar otros dos modelos. Voy a tomar la columna de viajes, que es mi variable Y. Voy a tomar mi columna de población, pero otra vez primero la tengo que ordenar, ya que de lo contrario, pues no la voy a poder ajustar o voy a estar revolviendo los datos. Me voy a ir a la PEA. Y entonces hago una tabla y ajusto, la ordeno. Y entonces aquí voy a poner la PEA para evitar el problema de que no son numéricos. Voy a poner el dato que está aquí y lo voy a multiplicar por 1 y luego lo voy a arrastrar. Con eso estoy construyendo la población económicamente activa. Y después lo que voy a hacer es voy a obtener la no PEA, o sea, la población que no es económicamente activa. Y para eso voy a quitarle a la población del 2020, a la población del 2020 que tengo acá registrada, le voy a quitar la población económicamente activa. Y con eso voy a obtener la PEA
O sea, la población que no es económicamente activa, la tomo de aquí. Población de 2020 menos población económicamente activa, y con eso tengo la no PEA. La PEA y la no PEA me va a dar la población total. ¿Cuál sería el sustento conceptual de esto? Pues que la población económicamente activa y la no económicamente activa tienen un número de viajes diferentes. La población económicamente activa viaja más que la que no es económicamente activa. Si esa relación es válida, la regresión multivariante me dará un modelo con sentido real. Entonces vamos a aplicar datos, análisis de regresión, le voy a dar a aceptar, y entonces aquí mi variable y son los viajes calculados al 2020, mi variable x son la población económicamente activa y la que no es económicamente activa. Aquí lo marco. El rango de entrada Y son los viajes, y los viajes están registrados aquí. Los rangos de X, la PA es X1 y no PA es X2 en las columnas J y K respectivamente. Primero voy a probar con constante, o sea, no voy a limitar a constante 0, y voy a generar esto en una hoja nueva. Quito la constante 0 y le doy a aceptar. Reviso mis R's ajustados. Veo que pues tengo buena correlación, buen coeficiente de determinación, R ajustado. Vámonos a los coeficientes. Bueno, aquí otra vez tengo coeficientes positivo y negativo. Eso me está diciendo que no tengo una base adecuada para validar esta diferencia. Vamos a hacerlo ahora con un 0 y vamos a ver si esto se corrige. Voy a forzar a que la constante sea 0 y vamos a ver la segunda generación. Sigue siendo bueno, pero tengo valores, la no PA es negativa. Bueno, esta es la cuestión de que pues necesitamos una herramienta que nos permita limitar el análisis a coeficientes positivos. Este modelo se podría aplicar, pero no tiene una base objetiva. Bueno, pues aquí tengo entonces esta tabla, se las voy a compartir. La idea es que ustedes repliquen este análisis de los viajes al 2020 por AGEP usando el factor de crecimiento, y les voy a pedir que prueben otro par de variables de población y vivienda, esperando que se ajuste a una regresión multivariable. Tomen dos variables con coeficientes ceros y propongan ese modelo, si es que encuentran un modelo con coeficientes positivos, para su zona de estudio. Esto se los voy a compartir en los materiales y estamos en comunicación, muchachos. Saludos.